Bienvenidos al maravilloso pero jodido mundo del despertar de conciencia. Cada semana estaremos compartiendo con ustedes historias, anécdotas, experiencias que esperamos los ayuden a conectar más con su alma y a vivir una vida más plena. Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada del maravilloso fucking despertar. No, en verdad estamos muy emocionados porque los invitados que hemos traído al podcast ha sido una locura, pero creo que hoy nos vamos a pasar. O sea, en realidad empezamos esta temporada contándoles la razón por la cual quisimos traer invitados y son personas que definitivamente han tenido un impacto en nuestras vidas, que nos han dado un buen consejo, que nos han tocado el corazón. Y yo hoy me siento muy feliz porque estoy trayendo un amigo de la infancia, un amigo mío del colegio de hace 25 años. Él es Sebastián Canedo y quiero leer esto porque esta descripción que le pedí a Sebas como una mini bio es bien especial, entonces no quisiera perderme nada y antes de darle la palabra a Sebas voy a leer un poquito sobre quién es y quién es hoy. Y es yogi, mentor y alquimista, dedicado al potencial humano y a las enseñanzas ancestrales del Kundalini Tantra. Esto es, y vamos a entender más sobre el Kundalini en este episodio. Y Sebas Canedo hoy llamado Tiaga, porque él ha sido bendecido para vivir esta vida como Tiaga, que es el valiente león que encarna la amistad, protección, bondad, prosperidad y creatividad al elegir a Dios sobre todos los apegos mundanos. Entonces, diciendo esto, no me voy a quedar con las ganas de decir que Sebas Canedo, gran amigo, me dejó unas enseñanzas muy bonitas en mi paso por el colegio cuando éramos chiquitos y que esto para mí es nuevo. Yo conocí al gran ser humano en ese momento, entonces hoy va a ser una unión de historias muy bonitas. Y ahora sí, el micrófono es todo tuyo, Sebas. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Alea, como que te oigo. Gracias, estoy feliz de estar acá. Qué nota, Sebas, gracias por invitarme. Increíble espacio y además como que gracias por esa introducción tan divina y te estoy escuchando y es como... ¡wow! O sea, estamos en el bus del colegio, flashback. 25 años después, pero sobre todo 25 años después de vida, de aprendizajes, de todo lo que qué rico compartirlo hoy, pero es que es impresionante reunirnos otra vez después de 25 años y poder hacer como un volver atrás y narrar qué es lo que hemos vivido y aprendido en este maravilloso fucking despertar. Es una locura, o sea, de verdad somos muy privilegiados por tenernos y por poder hoy estar aquí. Y Sebas, que ya obviamente detrás de cámara le dimos todo el contexto de esta historia, pues Sebas va a cumplir su rol maravilloso que nos va a ayudar a estructurar un montón esta charla, pero lo importante que nos queremos llevar hoy es el journey, es el viaje que ha tenido Tiaga desde que estábamos en esa época hasta hoy. Entonces, cuéntanos. Wow, pues ¿por dónde empezamos? Volvamos de vuelta al colegio. 25 años. 25 años atrás. 97. Uy, acabo de revelar mi edad. Fuck. Entonces, y bueno, entonces volvemos allá atrás, ¿y qué? Bueno, yo me acuerdo que yo llegué a este colegio tarde. Llegué cuando tenía como 15 años, en noveno, y estábamos en el bus del colegio y ahí fue donde nos conocimos. Sebas es 2-3 años menor que yo, sí. Entonces ahí nos conocimos. Era un colegio de verdad muy familiar, muy chiquito, donde todos los cursos eran muy amigos de todos, entonces digamos que había una cercanía grande tanto para los cursos de arriba como para los cursos de abajo, y eso hacía que realmente fuera divertido, o sea, como interactuar con todas las personas. Entro yo y encuentro un grupo de amigos importante en el bus y ahí estaba Sebas. Entonces realmente no teníamos nada que ver en las clases porque pues yo era más grande, pero en los recorridos del bus pues echábamos carreta y teníamos otra amiga con la que nos pasamos muertos de la risa y realmente era un espacio rico contigo ahí. Sí, ahí nos divertíamos en ese, teníamos como nuestro propio mundo dentro de lo que estábamos viviendo cada uno en nuestros mundos, ¿no? Total, porque es ahí donde, o sea, yo quisiera pensar que el colegio es ese mundo divertido, fácil, etcétera, pero creo que también es un mundo donde nos estamos formando como personas, donde, yo lo he dicho en otros podcasts, el sistema de educación, yo creo que hoy no
nos lleva de la mano por crear estos seres humanos profundos que se conocen, sino en una presión cultural, en una presión social. Entonces empezamos a crear una personalidad muy enmarcada en este, digamos, esquema, ¿cierto? Sebas, me imagino que tú cuando chiquito vivías eso, como que uno ahí encasillado en ciertos parámetros y pues uno lo va siguiendo como un borreguito. Y ahí también es una época donde creo que todos los seres humanos se están testeando desde niños y se están testeando para ser buenos, para ser malos, para ser crueles, para recibir, para dar. Y ahí empezamos a vivir unas experiencias particulares que me encantaría que nos contara Sebas. Sí, yo creo que volviendo atrás en esa época, pues, y creo que como que lo tenemos muy claro de la magnitud que tiene nuestra experiencia en el colegio en nuestras vidas, como de lo que sucede allí realmente, cómo nos puede forjar, formar. Y tú hablas ahora de algo puntual y es como estamos en un espacio donde yo creo que además somos pequeños, somos muy vulnerables, estamos abriéndonos al mundo, estamos tratando de entender quiénes somos, no sabemos realmente quiénes somos y entonces estamos es como en ese espacio que se supone que debe ser un espacio seguro, un espacio contenido, un espacio donde podamos expresarnos libremente para escoger y entender quiénes somos y cuál es nuestra esencia. Pero también, como lo acabas de decir, con una gran restricción al final de expresarte libremente. Y desde pequeño con estereotipos y con formas de ser y de ser aceptado, tanto por lo que sucede societalmente como también lo que son en ese momento, que podríamos decirle como las tendencias de un colegio. Sí. Las tendencias de los infantiles, las tendencias de los que están en primero y en tercero y las tendencias de los que están en grande. Y está uno ahí como absorbiendo lo que es ser grande, lo que es estar en primero, lo que va a ser estar en tercero y cambia todo. De hecho, de niño, en transición, tú vas como un nerdito vestido de una forma y miras a los grandes y va la chica de 13 años en primero con la culifalda. Ajá. Y con las coletas o con no sé qué forma y es como un estereotipo y luego ves la adulta. O sea, son como tantos mundos diferentes. No he y está todo el mundo como tratando de encontrarse. De encontrarse. De encontrarse, pero también en un ambiente donde hay mucha presión. O sea, no sé cómo lo habrán vivido ustedes. Yo sí siempre sentí mucha presión, sentí que el colegio no era el lugar donde yo era quien era. Es como si yo desde muy chiquita hubiera sabido quién era en términos de mi poder, mi fuerza, mi personalidad, mi carácter, pero siempre lo sentí como tan restringido y sentí que era un lugar donde yo no podía expresarme y de la manera que quería. Y no era, o sea, nada de lo que pasaba en mi entorno reflejaba lo que yo sabía, lo que había venido a este mundo y probablemente hoy yo miro para atrás, hay que hacer una conexión muy grande con esa niña de ojitos apagados que durante mucho tiempo vivió una vida que no era de ella hasta que salió del colegio, inclusive de la universidad y se fue a viajar por el mundo y a descubrirse. Entonces sí creo que es un ambiente al final restrictivo. ¿Tú cómo lo ves, Sebas Telles? Yo creo que sí es restrictivo en el sentido porque no es pequeño, entonces cualquier parámetro que te pongan pues te va a restringir, ¿cierto? Y como decía Tiaga, al final hay mucha presión social de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es ser cool, qué es lo que no es ser cool. Pero siento también que depende mucho de la experiencia de cada uno y que hayan tenido, ¿cierto? Entonces en mi caso, yo siento que el colegio fue increíble, me ayudó mucho, ¿cierto? O sea, todavía soy muy amigo de los de mi colegio, no salgo con ellos, pero hay un cariño ahí con ellos que es muy raro, es como si fuéramos niños y cuando voy a un matrimonio de ellos, es como si fuéramos niños y nadie se juzga y todo el mundo es feliz viéndolo como los niños. Entonces creo que la experiencia depende mucho, estoy de acuerdo, el sistema educacional debe cambiar porque no nos enseñan nada de lo importante, ni manejo de emociones, ni yoga, ni contabilidad, ni cocinar, o sea, enseñan unas vainas que no sirven para nada, pero creo que a veces esa interacción con otras personas puede cambiar mucho la experiencia para cada persona. Yo creo que si nos permitieran, o sea, si el sistema y la sociedad, que creo que pues, o sea, es un hito,
pero nos permitiera el libre desarrollo de la personalidad de cada uno y que todos nos aceptáramos como somos, que yo creo que puede estar de pronto suponiéndolo, pero en la vida adulta se vive un poco más. O sea, como que en la vida adulta cada uno es quien es y con el despertar de conciencia yo creo que ya no hay vuelta atrás. Pero sí creo que es una época donde estamos en ese proceso y imitamos mucho, seguimos esas normas, esos estándares y estamos en ese proceso de descubrirnos. Pues yo me encanta como escucharlos y ver como las diferentes experiencias de cada uno y como dice Sebas, cada uno tiene su propia experiencia. Para mí el colegio me marcó muchísimo. Yo llegué al colegio, mi historia personal fue, yo llegué al colegio y estaba en esa búsqueda realmente, de alguna manera, una confusión de quién soy yo, ¿no? En mi caso personal, eh, con una también, sin una claridad de mi orientación sexual. Desde muy pequeño, sin ni siquiera de pronto hasta un punto comentárselo a mis padres ni nada, pero viendo como tratando de entender si me gusta el chico, me gusta la chica, porque me gusta y no entender realmente un género, pero también de una vez un condicionamiento sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto y empieza a crecer una confusión. Entonces yo, por ejemplo, sí llego al colegio y empiezo a tratar de entender lo que viene de adentro o por qué yo tengo este deseo, sí, este gusto de orientación que todavía no he definido, porque yo no entro al colegio diciendo yo soy gay o soy bisexual, o a mí me gusta esto, me gusta lo otro. No, ¿cuántos años tenías? Pues 8 años, Sí, 9 años, 8, 10, sí. o sea, estás Muy entrando chiquito. como, claro, pero vienes de esa forma, ¿no? Entonces no hay como que eso, por ejemplo, si decimos, ¿no? No hay en ese entonces, no hay como una dirección o una educación, sino como esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Y por lo mismo yo entonces tengo una energía más femenina, soy gordito, soy chiquito, soy amanerado, mi forma de hablar es femenina. Claro, yo vengo también, nadie sabe la historia de nadie, yo vengo de un hogar donde no estuvo mi padre, donde me criaron mi madre, donde me criaron mis tías, donde muchas cosas, lo que sea que es mi historia, y me empiezo a enfrentar a un colegio donde entonces me empiezo a recibir bullying casi desde el inicio, por ser gordito, por ser afeminado, por ser amanerado, y esto empieza a coger una fuerza que me encantan las percepciones también porque tú dices que un colegio chiquito, un colegio familiar, bueno, para mí ese colegio era enorme. Gigante, ya entiendo todo. Entiendo todas las percepciones. O sea, primero eran 1000 personas. Obvio. Yo no sé si hay colegios de 3000, 5000. Yo venía de un colegio mucho, mucho, mucho más grande y ¿De por eso verdad? me parecía un colegio chiquito. O sea, imagínate, había 5 cursos en cada grado. Aquí era 1 o 2. Entonces sí era un colegio más chiquito, pero también tu proporción, pues ahí fue donde entraste. Yo no desde venía chiquito otro más grande y era pues gigante. igual era gigante. Eran 1000 personas. 1000 personas y rutas y buses y todo este cuento y creo que si era primero A, primero B, primero C. Bueno, el caso es que para mí era un potrero. Y esta vaina empieza a coger una fuerza y se volvió la tendencia de alguna manera, porque yo sí recuerdo y en mi historia es un colegio de 1000 personas. Se burlaron de mí, me criticaron, me hicieron bullying durante 5 años que yo estuve en ese colegio. Sí. Porque se volvió esa tendencia que decía. Entonces, hasta los chiquitos Era el tema. repetían lo que hacían los medianos y lo que hacían los grandes. Entonces, para mí, por ejemplo, fue un paso donde fue demasiada confusión, porque yo no me he descubierto, yo no sé quién soy, estoy en mi proceso de por qué me gusta un género o me gusta el otro, no hay dirección, no hay apoyo, y entonces termino siendo el gordito y el marica y el amanerado de todo un colegio y la burla de un colegio. Entonces, para mí, el colegio, por ejemplo, no aprendí nada. No, tu cabeza estaba en otra. Mi cabeza estaba en otra. Estaba loco. además con un miedo y con un pánico de subir la mano y ni siquiera decir quiero ir al baño. Pues, ay, quiero ir al baño. De una vez se cagaba todo el mundo de la risa y se me burlaban. Necesito cruzar por los cursos y por las ventanas y entonces me van a voltear todos los salones a burlarse de mí, a criticarme. No entiendo algo y entonces, ay, no entiende algo y no sé qué, y se burlaba todo el mundo. Entonces, realmente, pues ahí es donde es mi forma de ir creciendo, pero ahí es donde hay una herida muy grande para mí
y a raíz de este bullying que yo recibo muy directo. Muy directo. Fue directo. Yo lo vi de primera mano. Y a raíz de ese bullying, yo crezco con una herida como en mi garganta. O sea, a partir de ahí yo soy silenciado. Una de mis grandes heridas es expresarme, hablar, sí, pedir, decir. ¿Sabes? Si estás callado y tienes miedo a expresarte y a pedir lo que quieres durante estos años en el colegio, pues, puta, es como si te hubieran metido un cuchillo en la garganta. Total. ¿Mm? Yo, para complementar un poquito y contarle a Sebastelles cómo percibí yo esta situación y lo hablamos con Tiaga antes del episodio, y es cómo el bullying, o sea, o lo recibes directo y te marca profundamente porque además estás en ese momento de descubrir y aprender y de clase de matemáticas, pero tú no tienes cabeza para la clase de matemáticas porque estás soportando todo lo que estás recibiendo y al mismo tiempo estás tratando de entender qué pasa en tu interior siendo un niño de 10 años, o sea, puta. Sí, difícil. Y desde otra óptica están los que bulean, ¿cierto? Que probablemente... pues, o sea, ojalá en algún momento hayan entendido el impacto, hayan podido dar la vuelta a lo que hicieron. Ese hoy no es el tema. Yo lo vi más como espectadora, pero sí era una cuestión, una frustración muy grande, porque yo le decía a Sebas, yo no sabía qué hacer, cómo callaba yo a 1000 personas, no estaba en mis manos callarlos, me hubiera encantado hacer algo masivo que los callara, porque sí era muy consciente de que lo que estaba pasando no era justo de ninguna manera. Y para mí lo que hice fue conocer al gran ser humano que estaba detrás de esa situación. Y lo que hicimos fue unirnos un montón. Y yo me acuerdo que tuvimos conversaciones largas y de verdad en esos momentos que compartíamos era un cague de risa, ¿no? O sea, yo solo me acuerdo de tu risa y eso me hace sonreír porque era una risa de esas pegajosas que yo lloraba de la risa con los chistes y como que era un momento como que yo trataba de que ahí en ese momento se nos olvidara todo y disfrutáramos los ratos que tuviéramos juntos y pudiera yo de cierta forma disfrutarme al Sebas que conocía y dejar todo lo demás a un lado. Es como que, pero estando ahí se siente una impotencia muy grande. Y yo creo que yo nunca había escuchado, me encanta porque yo he contado mi historia antes con ánimo como de ser voz para otros niños y personas que estén recibiendo bullying. Pero me faltaba esta conversación con alguien que hubiera vivido conmigo la historia y cuál era su percepción. Y al final yo creo que a los dos nos falla una autoridad. A los dos nos falla una sociedad. A los dos nos falla un colegio donde había una autoridad. Donde está realmente esa autoridad que nos cuide, que nos respete, que nos permita un espacio sano, un espacio safe, a salvo, para poder expresarnos y para poder encontrarnos. Ahora, yo en mi sanación y todo eso, como hacer un poquito de ir un poquito hacia atrás, pero tan profundo, pero yo venía de un abuso sexual que tampoco sabía. Entonces yo soy un niño chiquito que estoy jugando con carritos y recibo un abuso sexual y eso roba mi identidad. Y a partir de ahí, entonces yo quedo con una confusión ni la hijueputa. Claro. Y empiezo a tratar de mirar qué pasó, pero me rayaron el disco. Y después de eso entro a un colegio con el disco rayado porque viví un abuso sexual y está mi sexualidad distorsionada y por eso estoy como en esa energía y amanerado y no sé qué estoy haciendo, no sé si me gustan los hombres, no sé si me gustan las mujeres y entonces en vez de una ayuda, un guía, 1000 personas metiéndome el cuchillo encima del otro hueco donde me habían hecho, o sea, encima de la otra herida que había tenido yo antes. Es muy duro. Yo creo que solo el que lo ha vivido puede dimensionar el dolor que se siente. La impotencia que yo sentí es indescriptible y creo que eso,
yo no te, o sea, yo sí tengo una certeza que para mí esa situación sí marcó algo en mi vida en términos de ser muy, o sea, de forjar un carácter que me permitiera hacer el alto cuando lo debía hacer a futuro, fuera para mí o para alguien cercano. Es decir, digamos, como no haber tenido esa voz que me hubiera encantado tener, hizo que después, cuando forjara un poco más de carácter, la tuviera. Y si algo me queda de eso, Sebas, es que fuiste parte también de mi crecimiento, de mi desarrollo, y me acompañaste también en crear esa María Alejandra que soy. Wow, y también es como que esa magnitud, mira cómo yo sufro como esa herida en la que soy silenciado, y fíjate cómo se expandió. Tú también fuiste silenciada, también te afectó, y a muchos, mis hermanos estaban conmigo, mis hermanos menores, hacían parte de la ruta, ellos fueron los hermanos del marica, ¿Sí? del que le hacían bullying, y vivieron toda esa historia en el colegio también. Y mis Ellos amigas, fueron testigos de y todo. tú eras una amiga mía cercana y viviste también ese trauma. Sí. O sea, todos Fue fuimos un momento duro. traumatizados. Fue un momento muy duro. Muy duro. Sí, No, y sí. sobre todo cuando lo que dijiste, que es cuando eres un niño, estás muy vulnerable y uno pues cree en una autoridad que es el colegio, los papás, y no tenías eso, entonces me imagino que es como todas las baldosas del piso cayéndose y uno en un hueco sin ver cómo escapar, sin tener el discernimiento, la capacidad que uno tiene hoy para tomar una decisión. Estás dependiendo de una autoridad, pero no tienes cómo salir. Y una autoridad que te falla. Total. Que te falla. Y entonces, a raíz de eso, pues también me identifico con Aleja, porque a raíz de eso yo salgo de ahí y digo, a mí nadie me bulea en mi vida. Nunca más. Nunca más. Y sale una fuerza y un fuego de mí donde a partir de ahí yo lo que me propongo, lo logro, lo que tenga que hacer. ¿Y crees que era para demostrarle a todo el mundo como váyanse a la mierda, yo soy capaz? ¿O que lo creaste desde tú más tu versión, tú yo lo voy a hacer porque yo puedo? Mira, ahí hay como varias fibras. Yo creo que la primera fue un mecanismo de protección de si no te me acercas a bullearme. Entonces, de una vez una arrogancia. Mi primera careta, una arrogancia. O sea, mi primera pared del falso yo es prefiero que me vean creído, prepotente, intocable, inconscientemente además. Y también me gané esa fama después. Ya después más adolescente y empecé y cuando fui diseñador y muchas cosas, era como me odiaban también luego otra gente porque decían, insoportable, ¿quién es ese man? Pero entonces es el cambio de la moneda, pero prefería... No había opción, o sea, era como testearse en este mundo hostil. Todo inconsciente, pero es No, como... y pues con una herida, pues es como tu mecanismo de defensa, porque antes de ser vulnerable, pues lo que toque hacer antes de que me van a tocar esa herida que me acaban de acuchillar 1000 personas en un 50 colegio, veces. 5 años. Si yo me abro y soy vulnerable y soy real, lo que yo traigo en mi memoria y lo que he vivido es que se van a burlar de mí y me van a pisotear. Entonces, un mecanismo inconsciente de protección es que digan que soy insoportable, o sea, que ni se me acerquen. Total. Total. Que o ni sea, se me acerque. Mejor dicho, no había otra opción. No había otra opción. Y entonces, pero esa arrogancia también tiene, eso es como, yo lo hablo como un filo, una Doble filo. Exacto, un arma de doble filo, porque por un lado me cortaba, porque también era doloroso, pero era inconsciente, ¿no? Pero por el otro lado, ese mismo filo, yo dije, o sea, me dio a mí la fuerza y salir adelante. Y yo dije, quiero estudiar diseño de modas y lo voy a estudiar en Italia y lo voy a terminar en Londres y quiero ser diseñador y no sé qué y ta. Y todo lo que yo he querido hacer en mi vida, lo logré. Y me fui con toda. Entonces como que también me dio un fuego interno muy potente, pero también difícil, hermano. Porque difícil esa arma tan afilada. Entonces cortaba a la gente. Claro. Por esa prepotencia, por esa ira interna, por ese dolor, por ese yo soy capaz, yo puedo, por esa falsa máscara de mi falso yo. Es un tipo que
tú lo ves y dices, ¿qué es ese pendejo? O sea, qué prepotente. Y detrás está ese niño herido. Y entonces también yo me le medí a muchas grandes ligas. Y yo me puse de primero en todas. Pero también con unas estructuras muy endebles. Sí, como si estuvieras construyendo una vida con otra personalidad o con esa careta que dices, ¿no? Y más que todo como con estructuras muy débiles. Versus una persona que de pronto ha tenido un crecimiento más amoroso, más estructurado, conociéndose a sí mismo, escuchando cuál es su propósito, con un guía de su familia, sin tanto trauma, poco a poco, sin necesidad de validación, de no sé cuántas, de ir detrás de sus sueños, de su carrera, ir paso a paso. Yo iba a la mierda, Si te iba a vas 10.000 por toda, hora. Si te tocó en hard mode. Pero literal. también luego yo me enfrenté a momentos donde sí, fui el mejor diseñador por un momento, pero al final cuando hay estructuras sólidas, no hay estructuras sólidas, se derrumba. Entonces yo me he reinventado y me le he medido a todo. Yo he sido diseñador de modas, fotógrafo de modas, director creativo. Yo he estado desde aquí diseñador de modas, aquí vestía las no sé cuántas, no sé qué, con 18 años y ya está para vender. Luego me voy a Europa. Yo estuve en las pasarelas de Estados Unidos, de todas las de moda en todo el mundo. Fui director creativo en Dubái. He estado en los lugares más que tú dices, wow. Wow, sí. Espérate, un paréntesis rápido. Sí. Imagínate yo viendo a mi amigo famoso, al del colegio, viéndolo triunfar. Obviamente yo no sabía todo lo que está pasando dentro de él, pero yo decía, sí se puede, hijo de puta, sí se puede. Y cuando yo lo veía, literalmente yo me acuerdo que yo hablaba con mi maestro y yo, es Canedo y está triunfando, es que es un duro. O sea, yo me emocionaba demasiado, pero obvio, no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando, solo sé que de la oscuridad te fuiste como un volador y no dejaste que eso te hundiera. Era mi perspectiva, otra vez, desde esa observadora, ¿no? No, y fueron triunfos currados. O sea, en España se dice currado, trabajados. trabajados a muerte, a sí. muerte. Y también luego yo es que miro para atrás y veo, ¿no? Pero fue con el alma, con el espíritu, con los huevos, marica. No, con todo lo Con que pudiste todo después de lo haber que salido de yo esa situación. pude, y sobresalí, siempre sobresalgo y es como algo que también trae mi espíritu, pero también pérdidas, porque si creas algo donde hay esa herida, donde hay ese dolor, es una tierra que no es firme. ¿Y qué sentiste? Por ejemplo, cuando alcanzaste ese éxito basado en este personaje con esta careta llena de ira, llena de rabia, llena pues de ambición. Cuando llegaste a ese cúspide, ¿qué pasó? Yo he tenido varios picos y también he tenido de la mano una gran luz y una gran conexión espiritual porque, por ejemplo, yo salgo del colegio y tengo todo ese boom que me voy a estudiar a Europa y me vuelvo diseñador y regreso a Colombia y ahí fue como un boom mediático, hice cosas acá y me conoció mucha gente y todo ese tema. Y luego yo tomé ayahuasca un día, a los 20 años, Wow. o 19 años. Y yo comí esa ayahuasca, a mí me dio 3 vueltas, me pegó una purga energética, yo morí esa noche. A mí Obvio. me salieron todos los demonios habidos y por haber. Y yo después de esa ayahuasca quedé como quieto en primera, marica. Y solamente no quise volver a comer carne de repente, ni a comer pollo. Y yo no tenía conciencia de la alimentación. Yo de diseñador rumbeaba todos los fines de semana, me la pasaban todas las discotecas. El fin de semana era botella de whisky, no sé qué, todo lo que traía eso, salía de gótica al mediodía con usted. No le diga porque mis papás están oyendo. Uy, Fue mal. gótica, quedó en clase. Y entonces, No, además, sí, perdona a todos nuestros oyentes, pero esto sí está muy viejo. O sea, ese club, weón, se Got- bailaba con vals, o sea, con sombrero chapeo. ¿Qué? O sea, gótica no, era no sé, un yo sé. club de música electrónica. de toda la el vida. más famoso de Bogotá. Cinema, fue cuando llegó la música Cinema, electrónica gótica. a Colombia, o sea, lo más. Le voy a decir Lo una cosa, máximo. fue la mejor época de Y rumba sí, del la verdad, mundo. sí, nos fuimos de rumba bastante en tu época de diseñador. Claro, porque como diseñador yo era ese personaje, entonces vestía a las viejas, a las novias, a las reinas, a la gente, entonces era como ese social life todo el tiempo. Y yo hago esa ayahuasca y fue como quieto en primera, fue como una purificación, porque eso es lo que hace, de la mierda que traía y de todo
todas las caretas y todo lo que yo no soy, como un removimiento ahí. Y eso hace esas medicinas ancestrales, como removerte lo que te está separando de realmente quién eres. Y ahí hubo como un shake fuerte. Y seguido a eso, en una clienta mía estaba haciendo dizque una limpieza, un ayuno de 10 días, no sé qué, y yo le dije, ¿qué estás haciendo tú? Y a mí me resonó un montón, y por primera vez en mi vida, a mis 19 años, yo hice un ayuno de 10 días, líquido. Y yo tenía el pelo largo y me ponía joyas y no sé qué. Y bueno, historia larga, corta de ese periodo, a los 3 meses, 4 meses, yo estaba en el gimnasio por primera vez en mi vida, haciendo spinning, me había tusado, de repente me quise quitar el pelo. Empecé como en un cambio muy fuerte y fui a ver a una mujer que amo y adoro y que ya no está aquí, que fue mi gurú y mi guía. Y fui a verla y me dijo, ¿a ti qué te pasa? Y yo, me pasó esto y esto y esto. Y me dijo, camínate, ven, quiero que vayas conmigo a un sitio. Me llevó a una academia de yoga, Satyananda, y hablé ahí con un swami, el director, y me dijo, ¿usted por qué está acá? Y le dije, yo hace 4 meses estaba así y ahora estoy así, tomé esta medicina y no sé qué. Me dice, ¿usted está listo para irse para la India? Y yo, ¿qué? Historia larga, corta, a los 4 meses yo vendí todo y yo estaba como en una cúspide aquí de diseñador y eso, y todo el mundo, ¿qué? Y yo, me voy para la India. Me llevé mi ropa Te que me llamó, quedaba de mi te colección, la dejé en Londres, la vendí y me fui para la India y viví 1 año y medio en la India, donde tuve un primer acercamiento espiritual muy potente conmigo mismo. Muy potente, como empezó mi proceso de sanación ahí. O sea, yo también muy agradecido porque tenía un guía, una luz muy bella donde mucho dolor, muchas heridas, muchas cosas, pero fíjate cómo fue quizás tan fuerte esa infancia mía y esa adolescencia. Pues gracias a Dios y muy lindo en mi proceso fue como de una vez venga para acá. Sí, yo aquí usted está en mi equipo y venga, lo ayudo a seguir para Así adelante. como fue para abajo, venga, lo llevo para arriba. Y como que hubo ahí una gran limpia de alguna manera, como de muchas fibras y de muchas cosas. Y ese viaje a mis 20 años, vivo en la India, estudié yoga durante 1 año largo, viajé por todos lados. Fue la primera vez donde yo era como un hombre, un pelado de 20 años, como cuerpo físico, mental, emocional, con un backpack, con camisetas, con jeans, porque yo cuando salí del colegio iba a ser diseñador y todas esas vainas, tú me veías a mí a los 19 años cuando yo era aquí diseñador y yo parecía un viejo de 40. Y después de esa Estás viviendo ayahuasca, una vida súper adulta. y físicamente y todo, yo después de esa ayahuasca y empezar a hacer ejercicio y alinearme con la comida, irme a la India y todo, es que me transformé y de repente por primera vez estoy como alineado con lo que me corresponde. Entonces fue una época muy linda como de reconexión conmigo, ¿no? Y ese viaje terminó en Bali a mis 20 años, o sea, hace 29 años, ¿sí? 19. 19 años, hace 19 años. Y ahí yo regreso al mundo, después de eso yo casi que me quedo porque siempre he tenido como un llamado espiritual muy profundo, pero literalmente tuve la lección de Bali de devolverme a la India y como buscar ese camino, o mi mamá estaba conmigo que me había venido a visitar y devolverme a Colombia y devolverme con mi mamá. Y yo me devolví para acá. Y llegué aquí un poco como pensativo, confundido, pues después de un viaje divino, muy poderoso, pero ser diseñador ya como que no encajaba porque ya yo no encajaba como Sí, en ese eso. mundo. en ese mundo. Entonces estuve aquí un par de años como tratando de pensar cómo volver a mi creatividad a todo este tema y durante ese tiempo, tú no te acuerdas, yo abrí unos juice bars en unos Sí, gimnasios de sí, 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 sí. jugos Sí. ayurvédicos de la India, no sé qué, y ahí como que me metí en ese concepto un poco mientras yo me la craneaba y un día me hizo como clic y lo que me había gustado hacer en mi vida y crear mi marca y cuando creé la moda me encantó crear la marca, me encantó hacer fotos y ahí me hizo clic y ¿esto qué es? Dirección creativa y yo me metí ahí como a buscar porque yo quería volver a Europa y encontré una maestría en dirección creativa y comunicación de moda en Barcelona. Y yo ya había vivido en Milán y en Londres y son ciudades frías, grandotas, costosísimas. Y yo, wow, Barcelona, playa, más chiquito, perfecto. Ya es como lo que yo quiero hacer. Maestría en dirección creativa, es lo que me gusta hacer. Y ahí emprendí mi segundo vuelo y me fui a España a estudiar y allá en Barcelona viví como 8 años Wow. donde estudié mi maestría y estudié fotografía y fue como otro proceso mío ya como de... Fue muy bonito también porque de alguna manera, si les cuento,
yo me acuerdo en mis clases, de mis clases de fotografía, como que volví a estar en un salón. Porque yo también cuando estuve en Milán y estudié moda, yo venía todavía muy traumatizado del colegio. Aunque me gustó mucho y fue mucho arte y fue mucho todo, pero Está muy fresco yo todo. sentí esas fibras de cambio cuando yo estudié 2 carreras, moda, y luego yo en Barcelona me voy a hacer esa maestría y solamente eran 2 días por semana. Yo digo, no, yo quiero estudiar fotografía y me metí a 4 años de carrera. Ok. Entonces volví a estar en un salón. Y éramos un salón como de 25 y hablábamos de historia y del arte y preguntábamos. Y ahí yo empecé a notar como que estaba sanando eso, ya me estaba dando como el permiso De vivir esa de experiencia. ser libre en un salón de clase. Sí. De poder expresarme, de poder hablar, de poder pues, Hacer preguntas, hacer voy al baño, lo que fuera. preguntas, de ser aceptado, de no ser bulleado. Y ahí viví como ese proceso bonito de estudio. Hagamos como un recuento Sí. rápido de este proceso, Sebas. ¿Cómo has visto tú desde como espectador de esta historia, este viaje? ¿Dónde empieza? Y esto ya es un periodo donde hubo diferentes fases. ¿Cómo lo estás viendo? Me gusta mucho porque conecta con el camino del héroe, ¿cierto? Que básicamente es, pues, Tiaga tiene una herida gigante, pues cuando es pequeño, atacando a su niño interior, ¿cierto? A través de esta herida, lo que siento es que creas o una identidad o otro personaje, ¿cierto? Que tiene cosas buenas y malas, no estamos diciendo que esto sea malo, pero es un personaje, pues, para proteger la herida, que es súper exitoso, pero que no está como alineado a lo que tú realmente eres. Entonces, haces un viaje increíble con ayahuasca, medicina, terapia, como lo queramos llamar, para reencontrarte con quién eres. Es como esa parte de volver a mí y vuelves como a empezar. Creo que vamos a eso, herida, construir un falso yo, te das cuenta que es un falso tú y cómo lo empiezas a reconectarte contigo. Entonces yo te quería preguntar, ¿ya cómo te sentiste cuando ya acabaste tu carrera de fotógrafo, de dirección de modas? ¿Cómo era esa nueva versión tuya? ¿Ya sentías que era alguien alineado a tu alma o qué pasó ahí? No, ¿qué va? Faltaba todavía. Por Faltaba. eso le decimos el fucking despertar. Sí, Yo no había llegado al fucking despertar. Eso fueron fibras superficiales para poder ser menos peor. Sí. para ser menos peor porque el cuchillo había estado muy afilado, habías cortado mucha gente. Y Puta, también qué yo, loco. y también mis heridas muy profundas. Entonces, paralelo a eso, de esa arrogancia y de todo eso, a raíz también de mi abuso y todo, yo soy un hombre promiscuo. Yo estoy con una herida sexual y una sexualidad distorsionada donde estoy completamente drenado y controlado por mi energía sexual durante todos esos años, por ejemplo, en España y en Barcelona. Y en Barcelona, además. Entonces yo tengo 2 heridas y 2 fugas muy grandes. Una, el silencio de mi garganta y de lo que me pasa por el bullying. Y 2, mi fuerza vital, mi energía creativa, el poder mío. Otra cuchillada donde al final está mi herida y una fuga energética. Sí, además lo haces pues inconscientemente, o sea, simplemente estás intentando vivir de la mejor versión que puedes. O sea, Exactamente. Y aunque tuve mis acercamientos y tuve la ayahuasca y me ayudó me ayudó con esas cosas y me fue encaminando, yo tuve esos procesos de la India que fue muy lindo y todo, pero las heridas son muy profundas. Ojalá nos sanáramos de nuestras heridas a los 20 años con una toma de ayahuasca. total. Ojalá. Eso fue la superficie un poco como para... Sí, era superficial. Pero- fue pero un trabajo, importante. exacto, fue un trabajo que empezó, digamos, como a darte esos parámetros de, ok, esto no está bien, pero ahí no era todo el trabajo. Porque realmente todos mis 20 años, hasta mis 33, yo estoy operando desde ese falso yo. Entonces yo primero que todo creo que soy un cachondo, un latino caliente, celebro hablar de sexo todo el día. Un Latin lover que llega allá a España, mejor dicho. Y mis amigos hasta me dicen, yo tenía un apodo, me decían cachonda. Y entonces yo llegaba pues cagarme de la risa porque había salido el día anterior y me había comido a todo el mundo y había tenido las orgías y lo había hecho todo y jajaja, jajají, ese es mi falso yo celebrando realmente el control que tengo y poseído, literal. Claro, ¿no? En tu defensa todos tenemos una amiga o amiga que le dicen cachonda. Entonces, ya conocí el de María. Yo no quiero vender el mío. Pero fíjate, operando también con ese mismo falso yo,
Pero ese sí es mucho más profundo, porque cuando tú recibes un abuso y es como cambian tu chip de inocente y te meten un chip distorsionado, controlado, esclavizado, lejos de tu esencia, lejos de realmente quién eres, drenado, un zombie, dormido, alejado realmente de mi poder, de realmente el hombre que estoy destinado a ser, el hombre con el propósito que tiene. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuéntame, ¿cómo te das cuenta si estás viviendo esta vida? ¿Tú crees que es un crack, que las orgías, el man más crack del planeta, ahora ya enfocado en fotografía, viviendo en Europa? O sea, ¿cómo te das cuenta? Oiga, estoy Que algo no distorsionado, está bien. que no estoy bien. Bueno, ahí sin meternos muy profundo, de España yo me voy a Dubái y en Dubái a mí me dan un súper trabajo como director creativo de una empresa muy grande y yo empecé a traer todas las marcas de, de lujo, de entertainment y de F&B, como empecé a abrir todos los mejores restaurantes de Nueva York y todas las mejores clubes del mundo en Dubái, como director de creativo y comunicación y dirigiendo la fotografía y todo eso. Y ahí yo viví como mis golden years que yo me había imaginado toda mi vida. Yo dije, a mis 30 yo quiero... Ser un crack, Sí. vivir en Dubái Sí, con un tener príncipe y ser un pareja, pimp. Sí. tarará, todo ese tema. Y ese tema me duró 3 años. Me duró 3 años 3 y años, literal... not bad. O sea, ¿me entiendes? Como que, ¿en qué sentido? En que dentro de todo el proceso y dentro de esta línea larga de tiempo, establecerse en un lugar 3 años y vivir unos momentos como Sí. más tranquilos con tu pareja, con un buen trabajo, 3 años Sí, como una lucha para es- llegar ahí, yo creo que llegué a lo algo... lograste. O Sí. sea, como lograste algo, un hito importante. Y yo, exacto, logré No algo fue importante. efímero. No fue efímero y fue como, también me lo he currado como con tanta vaina como para poder, yo lo que deseaba pues eso, ¿no? Como una estabilidad, una casa, un trabajo y todos estos sueños y como también yo venía con toda esa arma de doble filo de todo este tema y fue como ese, lograr eso, pero ahí empezó mi noche oscura del alma. Ahí sí ya empezó realmente el momento real. Claro, porque siento que conseguiste lo que más anhelabas, ¿cierto? Basado en una falsa Sí. identidad, un falso Sebastián que no era lo que tu alma quería. Entonces llegas a un punto donde el universo o Dios llega y dice como, bueno, aquí no es. Pues falta sanar, falta sanar, falta sanar. No, es la noche oscura del alma porque... Me Me exacto. encanta lo que acaba de decir Sebas porque dijo, no era lo que tu alma encajaba. Y yo estaba completamente desconectado a mi alma. Yo había tenido ese acercamiento en la India a mis 20 años, pero ya, yo no he vuelto a hacer yoga. Yo en Dubái perseguía el dinero, perseguía Te el distraíste, poder, claro. estaba atrás de los placeres, estaba tratando de hacer dinero. Y aunque no era una persona como arrasando a todo el mundo y todo, pero lo único en mi cabeza, yo era un zombie, una persona que no había despertado en conciencia y que creía que lo único que era hacer dinero y comprar cosas. Y entonces encontré, y eso es lo que es el significado de la vida. O sea, era como ese momento pleno de tu falso yo. Exacto. Y, o sea, entonces, y qué impresionante eso, porque es así, el momento pleno del falso yo, porque crees que has llegado a la cúspide, has Obvio. llegado a lo que es, mire, yo me ganaba $10,000 al mes. No. Yo le mandaba a mi mamá $2,000 de regalo que mi mamá me ha dado todo en mi vida y ni siquiera lo necesitaba y a ella le regaban 8 millones de pesos para comprarse carteras o lo que le diera la gana. Yo me lo hice hoy en día, a mí jamás se me olvida esa plata que tú me Sí, qué mandabas. sabroso. Es que ahora es mi hijo favorito de todos tus hermanos, eres el mejor. Porque eran para sus dulces, o sea, no era, era como claro. para ella. Pero fue así, y fue como esa cúspide de que tú crees que lo lograste y coge el universo y fue como, hermanito, se le acabó la hora. O sanamos o No, sanamos. Se Llegó encuentra el con momento usted, con su del- verdadero usted. Mira, es que es muy claro, llegó el momento del fucking despertar. Mm. Y eso tiene un relojito, eso tiene una alarma. Cuando te llega, te llega. Eso tiene un momento. Y yo creo que yo también tuve ese acercamiento cuando estuve en la India, pero no era mi momento. Y yo amo todo mi camino de vida y todas mis experiencias, porque es a quien soy hoy. Pero fue como que la vida me dio todo ese espacio de aprendizaje, de lograr muchas cosas, de mi ego, de todo lo que es muy válido. Pero tenía un deadline, tenía una fecha límite. Y entonces ya ahí hay historias más de qué pasó y no sé qué, ya cosas como de que me enfrento, que al principio pues te podría contar aquí historias como que las cuento en mi historia en YouTube,
de que me enfrento allá, el jefe mío, este árabe, no quiere que yo me vaya de la empresa y me monta un complot impresionante falso y paso ahí por un umbral terrible con legal y no sé qué cosas y luego yo me voy después yo me voy ahí a México a continuar, tratar de seguir mi trabajo y mi agencia y luego me pasan otras cosas en México donde se me cierra México. Entonces la historia es como que se acaba esa fecha límite de seguir estando dormido y de seguir buscando algo afuera de mí. Y duré 3 años para despertar. O sea, duraste 3 años en la noche oscura del alma. En la noche oscura del alma. Ush, verga, güey. Porque fueron 3 años. O sea, es que no, yo pensé que el año pasado ya lo había superado, Sebas. Total, yo dije como, Alguien duró weón, 3. Fueron 3 años porque fueron 3 años donde se me empiezan a cerrar las puertas para que yo empiece a viajar hacia adentro. Y yo todavía no tengo ni idea que la única salida es hacia adentro. Porque la única salida es hacia adentro. Sí, y eso fue No muy hay poderoso, más. weón. Entonces yo no tengo ni idea de esa salida. Entonces yo duré 3 años buscando la puerta todavía afuera de mí. Entonces fui y busqué la puerta en México, fui y busqué la puerta en Estados Unidos. O sea, duré 3 años buscando por dónde es entonces, pero era afuera de mí. ¿Y cuál fue ese momento que llegaste y... Donde ya lo perdí todo. Yo desde trabajo, desde tu Dubái relación. empezó que era mi trabajo y aparte que al final de Dubái ya no era este ya no era mi trabajo, sino yo ya había abierto mi agencia y tenía mis clientes. Y me voy luego a México y tengo mis clientes y tengo todo eso. Entonces al final lo que empieza a pasar es que se me derrumba mi independencia y mi trabajo. Yo tenía una pareja muy, 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 muy amorosa y muy especial conmigo que yo amaba. Y claro, recordamos que yo tengo mis 2 heridas. Entonces ahí fue un momento donde fue la cúspide de mis 2 heridas con toda. Fue como la arrogancia, el bullying, todo lo que me había pasado por este lado y luego la sexualidad, la distorsión. Entonces al final se me derrumba todo y al final ya también la termino de cagar con mi relación tan especial y tan amorosa. Y el punto es que yo termino a mis 34 años completamente sin nada. Perdí mi pareja, perdí mi trabajo, perdí mi relación, perdí donde yo había estado y no entiendo nada. Pucha. Y regreso a Colombia al final, después de que también se acabó mi relación en Estados Unidos y ya me despido. Y regreso aquí a Colombia a los 34 años y me doy cuenta en ese momento como de qué pasó y yo como así que estoy regresando aquí ahora sin nada. Sin trabajo, sin pareja. Y sin saber qué pasa. Sin saber... pocos ahorros, con pocos ahorros. No sé si en ese momento tenías la claridad, no, eso de hecho es una pregunta. Es ¿por qué todo se está cayendo? No, finalmente llegué, ya todo, o sea, fue como que se cayó y en ese momento fue donde ya se derrumbó todo y en ese momento en el que se derrumba todo, se derrumba mi falso yo. O sea, como que finalmente se quitan todas esas cortinas y yo miro hacia atrás y ahí yo veo es al niño herido. Por primera vez en ese momento yo recordé que fui abusado. Eso te quería preguntar, tú, no, en todo este camino no fue claro, o sea, ese recuerdo del abuso estaba súper bloqueado. Sí. Y estaba enterrado en lo más profundo de ti. Profundo. O sea, que yo creo que esto pasa cuando uno tiene un dolor muy grande, el mecanismo de defensa es bloquearlo. Eso no pasó. No, nunca fuiste consciente de eso hasta que... Ni siquiera mis memorias. No existía. No existía. Claro. Y también lo del colegio y lo del bullying, también yo lo enterré. Claro. Pero fue en ese momento como que se cae todo y se abre, se despierta. El fucking despertar. Claro, además es demasiada coincidencia que fuera acá en Colombia. Si me entiendes, que volvieras a Colombia. Es que ahí fue, volver. ahí fue el despertar donde tú ya abriste los ojos y entiendes quién está detrás de todo y de cómo he operado toda mi vida. Y en ese momento que yo despierto y abro, veo a ese niño interior, veo a ese niño que fue herido, que fue burlado, que fue abusado y entiendo cómo he operado todos esos años. Y entonces en ese momento a mí me queda muy claro
en ese momento de despertar, porque realmente despertar es abrir los ojos a la herida que tengo e ir a sanarla, porque no hay otra. Sí, nadie lo puede hacer por ti. No, Te toca a ti. sí. Y, no, y la única salida es hacia adentro y sentir es sanar y sanar es sentir. Y la única forma de sanar es Sí. regresar a donde lo que te sucedió. ¿Y cómo hiciste? O sea, ¿cómo fue el proceso de sanación? Cuéntanos, digamos, ya encontré esa herida, estoy broken. ¿Qué fue ese clic que te empezó a ayudar a sanar? Pues todo esto del niño interior. Volví aquí a Colombia, imagínate. Después de que yo me había ido a los 17 años. Yo venía aquí de vacaciones, pero nunca en ese plan. A sanar y a dónde fue lo que me pasó, qué me pasó, a volver al lugar donde yo había vivido y había sido expuesto como a toda esa distorsión sexual y todas esas cosas. Y mira, un punto clave que yo quiero decir aquí, el abuso sexual no solamente es violación. De hecho, yo no recuerdo realmente puntual cuál fue mi abuso, pero muy seguramente no es una violación. Simplemente yo crecí en un hogar muy disfuncional y en esa época mi papá era tomatrago, tenía una finca, tenía un matrimonio disfuncional con mi mamá. Los fines de semana él venían sus amigos, traían trago, metían cocaína, traían las putas del pueblo y yo era un niño de 8 o 10 años y presenciar Expuesto a eso. expuesto a eso. Y ahí pasó Eso no, algo que eso no, exacto. O sea, los tipos de abuso sexual pueden ser muchos. Mira, es que simplemente, Es simplemente digamos que afectar. nadie me hubiera tocado. Sí. Ahí se entran entidades a tu cuerpo. Un Total. niño está muy abierto a esas cosas. Total. Yo trabajo hoy con hombres que su abuso ha sido de alguna manera la pornografía. Vieron la pornografía en su abuelo o en su tío a los 8 o 7 años en la sala de su casa y a partir de ahí se les metió esa bisexualidad distorsionada y han estado controlados y poseídos por la pornografía toda su vida. Entonces realmente, ¿no? Porque ese punto es muy clave. Entonces yo ahí recuerdo porque no me gustaba nunca ir a la finca de mi papá. Pero a los 33 años me doy cuenta porque el rechazo y porque yo nunca quería ir ahí. Y tengo ese despertar en ese momento y me preparo para ir allá. Y me doy cuenta por qué yo rechazaba y voy allá y hablo con mi papá y hago todo ese proceso y entiendo que es el de también de recrear nuevas memorias. Wow. El de llevar a mi niño ya ahora de adulto y decirle este lugar ya no es así y el Eso de es un sanar. salto cuántico. Eso es un salto cuántico y ahí empieza esa Muy sanación. salvaje. Sí, también Desde es la como... sanación. Sí, exacto. Porque, o sea, se vuelve un salto cuántico, pero lo que entiendo es que tú haces conciencia de eso, lo sientes, entiendes todo lo que estás viviendo con mucho dolor, porque volver a esa finca, volver a hablar con tu papá, todo ese dolor lo sientes y lo empiezas a sanar y ahí lo que me encantó lo que dice, recrear nuevas memorias, recreas nuevas memorias y es lo que dice María, pues ahora sí, es un salto cuántico, pero por un trabajo que he hecho, no sé, de 3 años al dolor, a enfrentarme y a verme a mí mismo ver esa situación. Exactamente. Y por eso, ¿cuál fue? Listo, haces toda esa sanación, ¿Qué pasa? empiezo yo con ese proceso como de ir sanando y ahí siempre también, tú hablaste ahora del viaje del héroe, del Hero's Journey y siempre hay alguien como que también es como un ángel que te muestra por dónde es. Te llega una persona. Te llega una persona siempre a darte la llave de esa cerradura que ya estás yendo hacia adentro y que te va a abrir hacia adentro realmente por donde tienes que ir. Se puede decir así. Muy lindo. ¿Y eso? ¿Y cuál fue? O sea... Entonces, ella, una amiga mía en todo ese proceso cuando yo vengo, porque lo que tú dices es doloroso y además yo por primera vez empiezo a tener ataques de pánico, ansiedades. Hasta fui a un psiquiatra, me medicó, porque me subía unas energías y yo y estaban restaurando. Sacando todo, sacando yo no entendía qué era esa vaina y de repente estaba en una inestabilidad y me dijeron, no, tienes unos ataques de pánico y unas vainas, entonces fue como todo eso y en ese proceso una amiga mía muy cercana que me conocía desde hace mucho tiempo, que había iniciado su camino desde hace varios años, profesora de yoga Kundalini,
Me dice, ven a mi casa, te quiero invitar y quiero que hagas esta yoga porque sé que te va a encantar. Y yo fui a hacer esa yoga. ¿Te emocionó ese momento o fue como, como No, más en por ese momento compromiso? fue como, no, fue como, vale, no, ya yo también, ya yo estaba, ya yo me rendí. Ya, O que sea, me llegue lo que me tengan que me llegar. sonó mucho porque ya para mí no era como, venga a hacer este negocio, venga, vuelva y haga, empiece, porque yo he sido un emprendedor toda mi vida, pero para mí ya no era emprenda otra cosa. Ya después de que yo llegué mamado. Sí, ya era como No, no tengo nada que ya. perder. Vamos No, a eso. ya. Y yo ya lo logré en Dubái y lo volví a intentar en México o lo volví a intentar en Los Ángeles y vengo después de una noche oscura de 4 años tratando de hacerlo todo afuera de mí y todo se me desmoronaba y se me derrumbaba en mí. Entonces yo ya sabía, yo ya entendí que no era hacer nada, Era era, soltar. era ser. Ahí fue donde me quedó muy claro. Entonces ella me dice, ven, siéntate en este tapete de yoga, literal, cierra tus ojos y empieza tu viaje hacia adentro. Y como te digo, ahí fue donde ella me dio la llave de mi propia cerradura. Y, Wow. y yo sí, en ese momento cuando me siento y hago esa clase de yoga, fue una vaina impresionante. Ahí sí fue como encajar en algo. O sea, mi cuerpo vibró, mi energía, fue una vaina así como, yo salí de esa clase y dije, ¿qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? O sea, acabo de como de hacer el clic que llevaba llamándome mi alma hace 4 años y finalmente llegué y encajé. Y fue una vibración y fue todo. Yo traía esa memoria de alguna manera de que yo lo había tocado a mis 20 años en la India. Ujú. Pero ahí tenía que hacer ese camino. Y ahí, después de eso... Tenías que pasar exactamente por cada una de las fases o momentos que pasaste para llegar a donde estabas. Y Exactamente. sanar profundamente. Sí. Y ahí en ese momento que yo hago esa práctica, fue un clic y fue algo tan enorme que yo lo único que quería hacer era practicar. Ya para mí se volvió sentarme a meditar, a conectar conmigo, a respirar, a hacer mi yoga y empecé yo ese viaje hacia adentro. Hacia adentro. Y fue como otro ciclo que inicia donde empieza ese viaje de reconexión, de sanación. Y yo he sido muy bendecido porque yo empiezo ahí y en muy poco tiempo, de la nada. Yo estaba en Los Ángeles y fui de viaje y estaba en un lugar y escuché a alguien hablar de Bali y cuando dijo Bali, yo sentí como un call, sentí como algo dentro de mí. Te estaba llamando. Y yo me quedé así como, wow, Bali. Y a partir de ahí yo empecé como con el sonido. Y después de ese viaje yo vine acá, fue un diciembre. Yo no tenía más planes de nada. Yo era enfocado. Yo había ido a Los Ángeles a estudiar Kundalini. O sea, me había ido a meterme más en yoga y en Kundalini y todo ese tema. Y yo llego acá y ya empiezo a meterme de lleno y yo digo, me voy a ir a Bali. ¿Qué va a hacer? Quiero estudiar yoga, no sé qué va a pasar. Me voy a ir. Y sucedió así súper loco. Se me dio todo. Era lo poco que me quedaba con mis ahorros. Yo lo único que quería era eso. Y empieza ese viaje mío de sanación y de reconexión conmigo mismo. Y yo llego a Bali, además, en febrero y en marzo empieza la pandemia. No, Mari. No, entonces así a ti siempre te la ponían de para arriba. Pero ojo, después de que empezó, después de lo de la pandemia, cuando la pandemia ya estaba en furor y ya yo al final me quedo del todo, porque hubo un momento donde yo dije, ¿será que me regreso? ¿Me devuelvo? ¿Qué hago? Sí. Porque, marica, hubo un avión humanitario de Colombia recogiendo colombianos en la India, en Bali, luego en Australia y viajaba directo de Australia a Bogotá. Yo dije, marica, se va a acabar el mundo. Yo he vivido en todas partes del mundo. Yo sí veía vuelos humanitarios de países de primer mundo, pero de Colombia mandar una flota a recoger colombianos en el culo del mundo. Sí. Está grave, estaba. Total, iban a vender mango en el avión. O sea, me sí. monto, o me monto en esa vaina que es mi único tiquete back to mi casa si se va a acabar el mundo o si me quedo. Pero esa es Y otra la historia. familia, ¿no? Como Sí, que me dice miércoles, pero esa ¿será es otra que me historia vuelvo a donde ver a mi muy al mamá? inicio que yo llego a Bali soy como testeado y mi corazón me dijo, quédate. Quédese. Y ahí en ese momento en que yo me quedé con la incertidumbre de lo que estaba pasando en el mundo, empezó mi viaje de regreso al ser. Pero fíjate todos esos procesos para yo dejar de buscar hacia afuera, entender que era hacia adentro, abrir la puerta y ahí inicia un viaje. No, y un Que viaje es que me... hacia adentro, Claro. el de regreso
al ser. Y un viaje que me encanta porque es a través del yoga. Es como que nada que ver, director. No, es el Kundalini Yoga, eso es lo que a mí me gusta. Voy a irme a estudiar a Bali. Empezó la pandemia, no, pero yo sigo a mi corazón. Voy a seguir dándole porque Sin aquí estoy. tener aquí ni estoy, aquí idea estoy. qué es realmente el Kundalini Yoga, el yoga ni nada. Estoy es aquí vibrando, usando mi respiración, que me está haciendo purificar sin saberlo, me está haciendo reconectar conmigo mismo, está moviendo mis traumas y trayendo mis fibras hacia afuera, estoy fortaleciendo la reconexión conmigo, estoy activando mi intuición, estoy moviendo, o sea, estoy volviendo al ser. Es eso. Y me quedó muy claro ese viaje de regreso al ser sin saber lo que realmente estaba haciendo. Me encanta. Y cuando ya reconstruyes este ser, ¿cierto? Ya estás conectado contigo, ya estás en Bali. ¿Qué empieza a pasar ahí? O sea, ¿cuál es el siguiente paso de ya? Me desmoroné, Sí. destruí todas esas identidades y listo. Ahora sí. Me encanta como lo dices porque no es tan flash Sí, de acuerdo. Pasaron 33 años. y es desboronarse y luego volver a construirte borona por borona. Pero ¿cómo sentías ese Entonces proceso? no es también, ya, te moriste, no sé qué, te diste cuenta quién eras, sanaste y ¿qué? Estás en 0 kilómetros ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué ahora sigue? estás en 0 kilómetros. O sea, estabas antes en -1000, digamos. Ujú. Total. O estabas en el underground. Sí. O Ahora, estabas en la sí. Matrix, o estabas en el underground, o estabas dormido, o estabas zombie, o estabas en el sótano, lo que Como sea. lo quieras ver. Vuelves ahora a ceros. Abriste en conciencia, te recuerdas quién eres, recuerdas cuál es tu propósito, abres los ojos, ves la luz, pero es divino, pero es ahora un lienzo en blanco. Total. Sí, pero lo construyes, creo que desde otra persona, alguien alineado a Entonces, ti. ¿qué pasa con lo que tú me dices? Entonces, en ese momento, por primera vez en mi vida, por más emprendedor que yo soy, y por más experiencia, y por más viajes, y por más cosas que yo he logrado en mi vida, por primera vez en mi vida, yo empiezo a construir con unas bases sólidas, reales, Ujú. desde el amor, vulnerable. Que yo pude haber construido eso, o no, fue mi vida. Sí. Pero que yo empiezo a construir eso a mis 34 años, 35 años. Y empiezo ahí alineado con mi propósito, a creer en mí, a confiar en mí, a aceptarme, a amarme, a ser auténtico. Y en ese momento en el que tú ya has hecho todo ese viaje y empiezas y te reconectas contigo, empiezas el regreso al ser, tu propósito empieza a ser como, o sea, empiezas a quitar todo ese ruido mental, empiezas como a limpiar y a purificar y a adentrarte a lo que es realmente tu divinidad. Y cuando te acercas a tu divinidad, se ilumina y hay brillo. Y ahí está tu propósito. Entonces, cuando una persona es, ¿cuál es mi propósito? Eso no es mental. Mi propósito es cuando yo me alineo y me conecto con mi esencia. Mi propósito se revela porque yo siempre he sido mi propósito. No, marica, o sea, que se acabe ya el podcast. Qué locura. Sáltense los 40 minutos y lleguen a este con el primero. Wow, weón, de O sea, acuerdo, esta qué fue divino. la conclusión más grande. Divino. Y ahí nace Tiaga. Ahí nace Tiaga. Y ahí yo, en todo ese proceso también de sanar y de reconectar, pues dejo de estar promiscuo sin entender por qué. Dejo de estar sexualizando todo. Empiezo a estar libre de mi sexualidad, más conectado, más presente. Y toda esa energía de la que había sido una fuga toda mi vida por esa herida, ya no hay esa fuga energética y estoy ahora poniendo toda esa energía porque esa herida está sanada en construir. Divino. ¿Y qué hace el Sebas Canedo de hoy o el Tiaga de hoy ya? Ajá. O sea, digamos que después de estos 35 tienes 39 o aquí porque ya no sé por 39. qué hablaron de gótica, entonces podemos tener 60 años. ¿Qué le Digamos que- ¿Qué tal, Esteban? O sea, nuestra ahí nos está viendo cómo nos vemos. O sea, Sí, se ven jóvenes y bellos. Listo, pero sí, ¿qué es el Tiaga de hoy? Claro, entonces, después de todo esto hay otro momento así como de ¡pua! Donde ya yo empiezo mis estudios de Kundalini, profesorado, y empiezo mis profesorados de Tantra.
Y entonces ahí recibo todo el contexto de lo que estaba pasando para mí. Y entiendo que lo que yo empecé a hacer es usar mi propia energía y a sanar mis heridas y a elevar mi energía. Y ya mi energía no estaba bloqueada en mis pelotas, literal, y por ende estaba cachondo y arrecho y sexualizando todo. Y no era que yo era un hombre caliente, era que mi energía estaba bloqueada en mis pelotas. Y al yo empezar a circularla por todo mi cuerpo, la llevé de mis pelotas literal a mi corazón. Y empecé a ser amoroso y compasivo. Y la llevé de mis pelotas a mi garganta y empecé a expresarme y a ser auténticamente yo. Y la llevé de mis pelotas a mi intuición, a mi discernimiento y empecé a ser guiado con mi propio GPS. Y la llevé de mis pelotas a mi magnetismo y a mi aura y empecé a traer a mi vida todo. Y empecé ahí mismo también a alejar todo lo que no era de mí y empecé a elevar mi frecuencia. Y cuando yo entiendo esa tecnología y lo que ha pasado conmigo los últimos 3 años en Bali, cuando yo hago ya ese contexto y me llega la información de lo que yo ya había pasado en mí sin entender, ahí es donde hubo un ¡pah! Y yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es mi propósito, esto es lo que yo tengo que hacer para mi comunidad, esto es lo que yo tengo que hacer para todos los hombres que estamos drenados, atrapados, desconectados, esclavizados en la sexualidad sin saber por qué, drenados nuestra energía y por eso estamos con miedo de expresarnos, con miedo de ser auténticos. Todos nosotros como hombres tenemos un poder impresionante, todos en realidad, y nuestro liderazgo y nuestro poder, independientemente de abuso o no, nace de nuestras pelotas. Pero por eso es que estamos desempoderados y estamos desconectados y por eso estamos perdidos en la pornografía y en el deseo y en todo este tipo de cosas, porque es una táctica para mantenernos desconcentrados y desempoderados y poder lanzar una mierda como el COVID y de una vez cagarnos del miedo, porque si estamos con las huevas secas, perdón, literal, y estamos desempoderados y desconectados, hacen con nosotros lo que nos dé la gana. Somos títeres. Total. Sí. Pero si estamos en nuestro poder y nuestra energía está circulando y estamos enraizados con la tierra y hemos despertado nuestro poder, somos hombres que no somos manipulables. Y tú le enseñas eso a otros, a todas esas personas, ¿cierto? Cómo usar su poder a través del Kundalini. Tiaga que le enseña, y es un movimiento de hombres, es un movimiento de transformación y es un movimiento donde, independientemente de tu orientación sexual, ahí está nuestro poder, ahí está nuestra sanación. Y hay que hacer esa reconexión, porque ahí está esa fuerza y ese poder nuestro. Y cuando tú traes esa fuerza a tu corazón, tú empiezas a crear desde tu corazón. Cuando tú traes esa energía a tu garganta, a tu tercer ojo, a tus centros energéticos superiores o los llamados chakras, tú empiezas a operar desde ahí. Donde esté tu energía, tú operas y ves la vida desde ahí. Y la mayoría de la sociedad y de la humanidad están desconectados del corazón para abajo y tienen la mayor energía en los centros inferiores. Por eso persiguen el placer, el poder y están apegados a todo lo material. Cuando empezamos a despertar en conciencia y a regresar al corazón y a abrir el corazón y a recordar quiénes somos, empezamos a traer la energía hacia arriba. Claro. Y recordamos que somos un espíritu eterno. Recordamos que somos una experiencia, teniendo un espíritu, teniendo una experiencia humana. Sí, un espíritu teniendo una experiencia humana. Y recordamos que somos un espíritu teniendo una experiencia humana y empezamos a operar desde ahí. Y nos empezamos a desapegar y nos damos cuenta de que un mundo material al final no me define y que dejo de sufrir menos porque ya no estoy apegado a las cosas materiales ni a la Matrix y empiezo a recordar que soy un ser eterno, creativo, manifestante y que tengo una conexión con la divinidad y que soy esencia y todo eso es el despertar de conciencia y el despertar de que soy más allá y que algún día este cuerpo será cenizas y yo todo seré cenizas, pero realmente lo que es real no será cenizas y trascenderá. Y si yo empiezo hoy en día a tener conectividad con esa parte de mí, que es real, el sufrimiento se va, porque sufrimos es por estar apegados a las cosas que no son real, porque siempre van a cambiar. Sí, es esa búsqueda que hablamos de las expectativas, la búsqueda incansable de la felicidad, pero que no es felicidad porque no está alineado con tu verdadero yo. A mí, Tiaga, me encanta porque
si yo lo hiciera un rap, que esto es el The Hero's Journey, ¿cierto? Desde tu perspectiva, que es muy linda, creo que todos estamos viviendo ese viaje del héroe o de la heroína. Que en caso de este las caso mujeres. con Tiaga es el guerrero. Exacto, en este caso es el viaje del guerrero, ¿cierto? Entonces lo podría encasillar en lo que hablamos. Tiene una herida. Uno a través de esa herida construye una faceta o algo para protegerse de esa herida, ¿cierto? Y empieza a construir una realidad desde ese falso yo. Y me encantó la frase que dijiste, llega a un punto donde ese falso yo ya no da más, ¿cierto? No puede avanzar más. Entonces, se derrumba todo, entramos en la noche oscura del alma, que es ese hoyo donde es muy difícil salir, pero la única manera de salir es hacia adentro. Empiezo a trabajar en esos traumas, esas heridas que nos formaron esas personalidades, las sano, va a costar, duele mucho y empiezo a renacer. Una nueva persona que soy, de verdad conectarme conmigo para ya empezar a construir, finalmente el último paso, construir a través de esa nueva persona sana, conectada a mi esencia, a mi poder. Y me parece que es una historia demasiado linda y todo el mundo está pasando por esto, ¿cierto? Espero que si están en la noche oscura del alma, vean que hay Es el mejor casos. momento de tu vida. Imagínense. O sea, Es que de ahí solo viene luz. Es el que- mejor momento de tu vida porque estás ya dejando el falso tú. Mm. me Punto. fascina. Y otra cosa que tú decías de ese nuevo yo, es un círculo completo. Porque literal es Es yo volver a nacer. volver a ese niño interior. Total. Yo estoy volviendo a ese niño del colegio con Aleja. Y esta vez decirle, tranquilo, confía en ti. O sea, yo estoy siendo hoy el niño del colegio que hoy sí puede hablar, que hoy sí puede expresarse, que hoy sí está en su poder, que hoy confía en él, que hoy confía en sus talentos, que hoy tiene la fortaleza de confiar, de ser auténticamente él. De hecho, te queríamos preguntar qué consejo o qué le dirías a ese niño de 10 años, a ese chiquitín que la sufrió. Creo que acabas de decir algo muy bonito, pero si lo tienes hoy enfrente, ¿qué le dirías? Pues mira, algo me pasó, algo curioso ayer o antier, porque la gente sigue haciéndote bullying. Es que sí, o sea, eso no para. O sea, la gente no dimensiona, No dimensiona. el alcance de sus palabras. Y la gente cree que porque yo hago lo que hago, de pronto yo soy un iluminado o estoy dando una imagen de un gurú. Sí. Yo sigo siendo la misma cachonda. Total. Pero con conciencia. Sí, es otra cosa. Porque Despierto, es que, discúlpame, despierto. pero seguimos rumbeando, seguimos bailando, seguimos vulgarmente culeando. Sí. Pero Somos conscientemente. Somos Ese humanos. es el viaje. Es diferente. Con conciencia. Con conciencia. Entonces a veces yo estoy siendo normal y aún natural. Ay, miren el que se las da de gurú, no sé qué, o el no sé cuántas, no sé qué. Yo De no rumba. estoy vendiendo aquí que no tenga sexo. Sí. Yo estoy diciendo es que tengas sexo conscientemente, como sea, y que te conectes con tu corazón y que aprendas a usar tu energía de una forma más allá que de estar eyaculándola en un computador, en una aplicación o con el primero que se te pase enfrente y que en 3 minutos hasta ahí llegó. Te estoy enseñando es que la expandas y que tengas una presencia y que puedas sostener tu fuego. Entonces, recibí un comentario así y como que me senté con él y ahí mismo fue como a mi niño interior, pero ya hay una conexión tan bonita como ese niño donde no, o sea, ya tienes una confianza en ti. Yo he caminado este camino, yo he construido esta fuerza, yo creo en mí. Yo creo yo creo en mi proceso, creo en mis heridas, creo en mi sanación, creo en mi transformación. Yo tengo una confianza plena y un trust de quién soy yo porque nadie sabe lo que me ha costado. Sí, claro. Entonces eso viene con una fortaleza muy grande como de ya ser una montaña que aunque llueva, truene y haya tornados, no me derrumba. Sí, porque estás conectado con tu Porque verdadero yo. sé quién soy. Entonces es esa fortaleza que no tenía de niño, pero Ya que la ha sido tienes. mi viaje de construcción toda mi vida. Y hoy yo agarro a mi niño y nos cagamos de la risa y no, ya eso no Ya. nos toca. No, sí. Ya es diferente. Es diferente. No, pues te haga de verdad que gracias porque siento que
O sea, este viaje del guerrero, o sea, yo cuando te escucho y no sé, pienso que va a tener dificultad en el día, es como, marica, si este man logró hacer esto, yo cómo no voy a poder generar más ventas o hacer la publicidad que me parecía muy difícil, o hacer el video, cualquier cosa estúpida en la que uno se enfrasca y que se siente que no vale. Después de escuchar tu viaje es como que, weón, si ese man pasó por eso, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, gracias por esa inspiración, por hablarnos lo que nos hablaste hoy, de abrir el corazón, contar tu historia, ser así de vulnerable. O sea, de verdad que respect, te lo digo otra vez. Y muchas gracias. Vamos a dejar en nuestras historias el link del video que nos compartiste, que creo que está en YouTube y nos fascina. También tus redes sociales para que te sigan. Estás haciendo cosas muy chéveres ahorita, talleres. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Hace entonces, 25 años me fui. Bueno, hace Sí. 20 o 18 años Sí, me sí. fui. Y hoy mi alma me trae de regreso acá hace 6 meses. ¿Cómo te pueden buscar en redes sociales? Tiaga.world, world de mundo. Entonces, tiaga.world. Pero también como Sebastián Canedo debe aparecer. Y nada, ahí estoy haciendo aquí talleres y revolución y apoyando aquí a todos los hombres con este tema y lo trabajo online desde hace también 3 años con hombres de todas partes del mundo, pero aquí ya llegó el momento de hacerlo presencial y estoy feliz aquí compartiendo. Buenísimo, ¿no? De verdad que muchas gracias, Sebas, por este espacio, por este tiempo. Los espero en la siguiente edición de El Maravilloso Fucking Despertar. Gracias, Sebas. Gracias por a acompañarnos. ustedes, gracias ¡Mua! Aleja, besos a todos, gracias. Chao. Este episodio fue grabado y producido por Camilo Luna.